Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Antiguos Mandos Superiores de la Fábrica Renault de Sevilla, que ha organizado esta conferencia con el título de Capitalismo, Desigualdad, Digitalización, que va a ser dada por el profesor Adolfo Castilla Garrido, a quien voy a presentar ahora. Es muy difícil hacer en pocos minutos una presentación que refleje el inmenso currículum que tiene el profesor Castilla. Nos conocimos en el año 57 cuando preparábamos el ingreso en la Escuela de Ingenieros del ICAI en Madrid. Terminamos en el 64, comenzamos a trabajar juntos en Industrias Subsidiarias de Aviación en Sevilla, que en aquella época, entre otros productos, hacía las cajas de cambio para los vehículos que se montaban en Valladolid de Renault. Adolfo, tras 4 o 5 años trabajando en esta empresa y como estaba interesado en la investigación operativa, que ya habíamos empezado a estudiar en la escuela, consigue una beca para marchar a Estados Unidos a la Moore School en Ingeniería de Sistemas. La Moore School está en Filadelfia y es famosísima. En ella estaba el ENIAC, que es uno de los hitos en la historia del ordenador. Terminado su máster, regresa a España, vuelve a Renault, en este caso a Madrid, a la Dirección de Informática, pero 2 o 3 años después consigue una nueva beca, esta vez de la Fundación March, para marchar a hacer un MBA, un Master in Business Organization, en Business Administration, en la Wharton School of Economics, también de Filadelfia. Allí tiene ocasión de trabajar estrechamente con el profesor Lawrence Klein sobre modelos econométricos y pocos años después, un par de años después, le dan al profesor Klein el Premio Nobel de Economía en el año 80. Cuando regresa a España, concluye en la Universidad Autónoma de Madrid sus licenciaturas en económicas e informáticas, a la vez que es country manager o presidente, director general de empresas multinacionales en España, tales como Roland Berger, Fundesco, de Telefónica, o la empresa que se dedica a tirar cables submarinos, se llama Flag Telecom. Bueno, él sigue con sus estudios, se presenta y obtiene cátedra en la Universidad de Cantabria sobre econometría y desde entonces no ha dejado de trabajar, no ha dejado de escribir, no ha dejado de pensar, no ha dejado de dar conferencias. Una vez que se produjo su jubilación como catedrático de la Universidad de Cantabria, él ha seguido como catedrático en universidades privadas, dando numerosos cursillos y clases por internet o presenciales, y también ha representado a España en las Naciones Unidas durante muchos años en el proyecto LINC, que estudia los futuros económicos de las naciones. Bueno, no me voy a extender más, cedo la palabra al profesor Adolfo Castilla, a quien le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de preparar esta conferencia, que como veréis es muy densa, quizás es demasiado corto para meterlo en una conferencia todos los conceptos de que nos va a hablar, pero ahí lo tenemos. Nada, Adolfo, empieza cuando quieras. Queridos amigos, estoy encantado de estar aquí hoy ante esta asociación de la que me considero socio Impectory, a la que sigo muy de cerca y en la que participo en determinadas actividades a las que me invita Juan Moreno. Repito que encantadísimo, no pertenezco a ella formalmente, a pesar de que me insiste Juan,
Por varias razones. Una, porque aunque estoy jubilado y tengo cierta edad, soy un senior sin lugar a dudas. La verdad es que sigo muy activo, muy ocupado en actividades formales que me exigen tiempo y dedicación. Y además, os digo también una cosa, en realidad me tendría que apuntar a la de Sevilla, a la de Madrid y en parte a la de Valladolid. Entonces, en algún momento, en cualquier caso, como sabéis, Juan me mantiene muy al tanto. Y mi segundo comentario es precisamente agradecer la labor de Juan en todos los sentidos, ya lo conocéis todos. Dedica una atención y una actividad increíble, no solo en ADEMAFAS, sino en la Asociación de Ingenieros del ICAI de Andalucía, en la Asociación de Ingenieros del ICAI de Madrid, en otros colegios y asociaciones de ingenieros en las que se muestra siempre muy activo. En cuanto a nuestra promoción, somos de la misma promoción del ICAI. Yo soy el delegado de curso, pero él está detrás de todas las iniciativas y mueve todo lo que ponemos en marcha, etcétera, etcétera. O sea que Juan es una persona llena de empatía, es una persona inigualable. Por cierto, la labor de conexión con todo el mundo no solo la hacen esos grupos que os he dicho, sino que nos mantiene unidos a amigos distintos del ICAI, amigos de cualquier otra carrera, de colegios mayores, de pensiones, de la época de estudiantes. Es decir, que hace una labor increíble, lo que refleja, como digo, una gran capacidad de relacionarnos a todo. Agradezco también la labor de Antonio Gómez, que lo he conocido con motivo de esta conferencia, pero me parece una persona, pues eso, destacadísima. Creo que además FAS tiene asegurado su futuro con el liderazgo que manifiesta, su amabilidad y su capacidad de actividad. Sin más, paso al tema. Por cierto, el tema de la conferencia Capitalismo, Desigualdad y Digitalización se debe también en parte a Juan, que me llamó un día y me dijo, oye, nos gustaría que hablaras de capitalismo, desigualdad, digitalización. Al día siguiente lo llamé yo y le dije, mira, voy a hablar de las tres cosas porque las voy a unir, porque están interrelacionadas. Y ese es el objetivo. Paso enseguida a la cuestión, porque me parece que vamos a dedicar todo el tiempo en presentaciones y agradecimiento. Tengo un poco esa sensación, pero paso enseguida, pero quiero hacer una referencia a algo concreto, a algo real, a algo vivido. Los anglosajones en general comienzan sus conferencias y muchas veces sus libros y sus escritos refiriéndose a casos reales y concretos. Nosotros somos más dados al contrario, de empezar por los conceptos y bajar después a la realidad. Ellos empiezan por los hechos y terminan haciendo abstracciones conceptuales como nosotros. Y el hecho al que me voy a referir es que, fijaros, en la época de Sevilla, una época gloriosa, en la época que estuvo en Sevilla desde 1964 a 1965, por cierto, Juan y yo entramos juntos, entre las 1000 cosas que hemos hecho juntos, estuvimos en el campamento haciendo las milicias de la Forestal en Rota de Artillería de Costa, los dos juntos, entramos a trabajar juntos, al dividirse la empresa entre la antigua ISA y FASA, los dos pasamos a FASA, los dos fuimos jefe, él de calidad y yo de producción, muy pronto y muy jóvenes. Luego una relación realmente notable en nuestras vidas. Y seguimos con una amistad estrecha y con una relación profunda. Pero decía que en esa época es una época gloriosa en todos los sentidos. Fueron los verdes días y los verdes años, no solo por la edad, sino por lo que era Sevilla entonces. Fijaros, una de las cosas que ocurrieron es que la planta de Sevilla, la fábrica de Sevilla, Fasa Renault de Sevilla, creció enormemente, el empleo aumentó. Una cosa mala, eran los tiempos del desarrollismo, el crecimiento de la industria, la aparición de grandes empresas, grandes puestos de trabajo, etc. Yo ayudé en esa época a que entre 22 y 24 personas de Almodóvar del Río, mi pueblo natal, entraran en la empresa. Todas, en términos generales, he seguido la vida de todos ellos y han tenido una vida realmente razonable y buena. Han tenido
un puesto de trabajo, han tenido una promoción, han tenido lo más humano que puede haber en una persona, que reciba su sueldo a final de mes, que le permita criar a su familia, criar a sus hijos, comprarse una casa, ahorrar para la vejez. Todos en general han tenido una vida muy razonable, muy correcta, y los que nos vemos todavía, porque tengo amistad personal con muchos de ellos, éramos amigos de niños, me agradecen continuamente, me dicen que pisan el terreno por el que ando. Yo les quito importancia al tema porque fue circunstancias que hubo necesidad de aumentar la plantilla de la compañía. Pero qué pena que no en Sevilla, en esa época y en años posteriores, hubiera habido 10 o 20 empresas como esta que hubieran hecho que muchas personas desarrollaran una vida profesional y familiar razonable en todos los sentidos. Eso, queridos amigos, es producto del capitalismo, un sistema de organización económica en el que el capital, por un lado, se emplea en la construcción de plantas, en la preparación de los talleres de fabricación, las cadenas de montaje, se tiene mano de obra abundante y mano de obra que termina siendo cualificada y que terminan siendo profesionales del trabajo que hacen, y todo eso, digamos, que es un ejemplo del capitalismo. Por eso mi interés es, por un lado, dejar claro lo que es el capitalismo, pero a continuación resaltar que en los últimos tiempos se está deteriorando, y se está deteriorando el bien común, y está apareciendo más pobreza de la que deberíamos tener, más desempleo del soportable, la desigualdad está aumentando. Es decir, que frente a la constatación de que el capitalismo es un sistema que ha tenido grandes beneficios para la humanidad, luego lo veremos con cierto detalle, es cierto que en los últimos tiempos está haciendo agua y están apareciendo efectos no deseables, lo que yo llamo, lo que los economistas llaman externalidades negativas de los sistemas o efectos colaterales no deseables. ¿Y por qué el tercer tema, la digitalización? Porque la pandemia la tenemos que ver como mecanismo que nos ayude a entrar como instrumento de movilización y cambio, motivación, movilización y cambio ante una nueva etapa radicalmente distinta a la industrial que hemos vivido en los últimos años. Es la digitalización, con lo cual debemos ver a la digitalización como una esperanza de una nueva etapa en que la gente pueda vivir correctamente y que pueda resolverse los problemas acumulados en los últimos tiempos en el capitalismo. Fijaros, el capitalismo es un sistema de funcionamiento económico, social y político peligroso, lo debo decir. Puede producir grandes bienes, pero también grandes males. No solo permite la delincuencia y el fraude en temas empresariales, sino que hay muchas tierras de nadie en las que, si no delincuencia, se puede hacer transgresión, lo cual no es bueno para el conjunto. El capitalismo es efectivo en cuanto a creación de actividad, empleo y riqueza, pero puede ser negativo en cuanto a creación de precariedad, pobreza y desigualdad. Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos ante una situación cuando las cosas se deterioran? Para los que creemos que no hay otro sistema alternativo, atención, no hay otro sistema alternativo general, pero si llamamos las reformas y los cambios que tenemos que introducir alternativas, por supuesto hay multitud de alternativas a hacerlo. Pero debemos aceptarlo, con la condición de que contribuya al bien común y que se adopte ese objetivo en el conjunto de la sociedad, y el capitalismo y sus fuerzas sean los primeros que acepten el bien común como objetivo. Para ello, la ética y la moral resultan imprescindibles y los valores humanos decisivos. La dignidad del hombre debe ser tenida en cuenta para organizarnos en nuestro mundo. Fijaros, un libro de hace un par de años que recibió el premio Nacional de Ensayo fue La lucha por la desigualdad. Gonzalo Pontón, que es un gran autor, que no le voy a quitar mérito ninguno,
pero sí que tiene una procedencia comunista muy radical. Fue alumno y compañero y colaboró con Josep Fontana, que fue un gran economista, pero realmente muy radical en sus planteamientos. Entonces, él escribió ese libro que, fijaros, pone énfasis en la lucha por la desigualdad. Él comenta que desde la Ilustración para acá el mundo no está reduciendo la desigualdad, sino que la está manteniendo o aumentando. Dice, hoy sufrimos la misma desigualdad que en el siglo XVIII. Saco esto a reducir como perspectiva. No es que esté de acuerdo con este planteamiento, pero lo saco como perspectiva. Lo cierto es que el capitalismo se fundamenta en 3 derechos fundamentales que fueron introducidos muy tempranamente en el siglo XVII en la Inglaterra. Recuerden, en 1688 fue la Revolución Gloriosa. Por cierto, no debemos confundirla con nuestra Revolución Gloriosa, que fue precisamente en 1868, cuando, en 1868, cuando se expulsó a Isabel II y vino la Primera República, el sexenio democrático en España. Los ingleses, como digo, en 1688 tuvieron su Revolución Gloriosa. Destituyeron a Jacobo II, el último monarca católico inglés, y nombraron como reyes a Guillermo de Orange y a María, la hija de Jacobo II, que se había convertido al protestantismo. Pero durante esa época, que ya sabéis, aparecieron las democracias parlamentarias, las democracias que controlaban el poder absoluto y omnímodo de los reyes. Hasta entonces, eso es unos fenómenos que surgieron en Inglaterra tan tempranamente como mediados del siglo XVII. Se acuñó por los liberales conservadores ingleses, con John Locke a la cabeza, 3 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Sobre ellos hemos construido nuestro mundo y hemos creído que podían ser unos principios fundamentales si se respetaba para que el mundo funcionara. Sobre esos hemos construido la organización de nuestras sociedades. Y José María Lasalle, otro autor actual, por cierto, acaba de escribir un último libro sobre el liberalismo. Es un gran especialista en el liberalismo en general, el liberalismo inglés, y indica que el afán de libertad que surge en el mundo después de una Edad Media algo oscura y muy dominada por la visión religiosa del mundo, el Renacimiento, que fue un grito de libertad, se unió en los años 70 del siglo XVII a la propiedad como instrumento ambas de defensa de las personas comunes frente al poder absoluto de los soberanos. Es decir, que fijaros, el capitalismo surge para dar fuerza y poder a un tercer estamento, además del estamento iglesia, que en la Edad Media era muy importante, y el estamento rey y monarquía. Surge la burguesía alrededor del capitalismo y de la producción de bienes y servicios. Y eso surge en principio como un freno al poder absoluto de las otras dimensiones. Pero fijaros, ese liberalismo que con el tiempo ha empezado a tener su problema, algunos achacan a nuestras dificultades actuales al neoliberalismo de los años 80 que introdujeron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como ustedes saben. Lasalle recuerda lo siguiente: este liberalismo social que defendió Locke significaba que las desigualdades y diferencias que pudieran surgir del ejercicio laborioso de la libertad estaban acotadas y condicionadas a unos mínimos de justicia que no podían rebasarse. Es decir, no se puede ser radical en nada en nuestra vida, ni siquiera en el liberalismo que tan útil es.
la mutación del liberalismo surge en los años 80. El liberalismo se ha considerado fundamental para el capitalismo, pero al mismo tiempo con limitaciones y controles y regulaciones. Lasalle se refiere a, como parte de los males que aparecen en el mundo en la actualidad, a la fuerte liberación de la economía de los presidentes Thatcher y Reagan y Margaret Thatcher en los años 80 del siglo pasado. Hablaremos sobre eso, pero en resumen, con esa introducción y con ese recuerdo de algo que hemos vivido todos, que es la historia de la fábrica de fases Renault de Sevilla, entramos en las tres partes que decía Antonio antes, muy deprisa, porque me gustaría detenerme al final de cada una de ellas, por si hay preguntas y por si hay... Lo importante, fijaros, estamos en petit comité y lo importante, estamos entre personas conocidas, personas que han trabajado juntas, y lo importante es que no quede nada oscuro. Aquí no hay necesidad de decir cosas que no se entiendan. En resumen, decimos que el capitalismo es producto de la propiedad privada de los medios de la producción, de la importancia del capital, que es generador de riqueza, de la asignación de recursos, del liberalismo económico y del mecanismo de mercado. Eso. Luego diremos que la democracia liberal parlamentaria forma parte de ese conjunto. Son 4 dimensiones sobre las que está organizada nuestra vida. Y no olvidéis, repito, que los 3 derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, son los que permean todo el sistema, toda la organización que nos hemos dado a nosotros mismos. Los individuos vivimos, de hecho, de la producción de bienes, productos y servicios, de su distribución y de su consumo y utilización. De eso vivimos todos. De tal forma que si ese proceso automático se viene abajo, todos sabemos lo que pasa. Viene el decrecimiento, viene el desempleo, vienen las dificultades para todo el mundo. Es curioso, pero vivimos de mantener esa producción de bienes, productos y servicios, repito. De tal modo que hay una, no me voy a meter en teoría económica, pero una función básica es la función Kapf-Douglas, que lo que dice es que el crecimiento de un país, de una sociedad, se produce por la combinación de trabajo y de capital, lo que tienen el labor, L es labor, el trabajo en inglés, y K es capital. Luego, la producción que un país consigue es cuanto más capital y trabajo pongan juntos en forma de fábrica, mayor será el crecimiento. A largo plazo, el crecimiento se asegura por la tecnología, es decir, que si además el país es creativo, inventa, innova, el crecimiento se asegura y el crecimiento a largo plazo tiene mucho que ver con la tecnología. Y en los últimos tiempos sabemos que tiene que ver con el capital humano, es decir, la calidad de la mano de obra de los profesionales de un país, e incluso con el capital social, la responsabilidad y la capacidad de la sociedad en su conjunto. Lo que se produce, como ustedes saben, lo utilizamos en consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. Tienen la ecuación esa que ven abajo, perdón por utilizar estas ecuaciones, pero todo lo que producimos, por un lado, se utiliza en el consumo de la familia, se utiliza en la inversión de las empresas, se utiliza en los gastos o inversión del gobierno, se exporta y se disminuye lo que se importa. A la derecha, no sé si lo ven todo, pero tenéis realmente existen 2 grandes mercados, el de productos y el de factores. Los factores, como saben ustedes, son la tierra, el capital y el trabajo. Y hemos aprendido a que el Estado tenga un papel en esa actividad. De hecho, nuestros sistemas actuales son de economía mixta. Con el tiempo hemos introducido regulaciones, atención a los problemas sociales, y eso nos lleva a lo que en realidad existe en la mayoría de los países, economías mixtas.
fíjense, se nos olvida, pero Europa se supone que disponemos todos los países de una sociedad del bienestar, cosa que no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros muchos países. La sociedad del bienestar es que hemos conseguido tener una seguridad social. Las personas, al terminar su vida productiva, no se mueren en las calles como pasaba. Mi padre me decía que eso pasaba antes del franquismo. Nosotros, la seguridad social apareció con el franquismo. Su origen es anterior. Saben ustedes que fue el canciller Bismarck a final del siglo XIX el que la adoptó en Alemania. Y en resumen se dijo, bueno, cuando las personas dejan de ser productivas, dejan de ser trabajar, no se le puede dejar en la calle. Luego hay que asegurar mediante un sistema de seguro de pago durante el tiempo de que no le falte su paga de jubilación. Pero unido a eso surgió en su momento la necesidad de que exista un seguro de desempleo para que los altibajos que produce el capitalismo en el empleo pues no se queden en la calle y que exista una seguridad social que en el caso de España pues es prácticamente universal, y que exista una enseñanza pública. Todo eso nos lleva a que el capitalismo inicial fuertemente liberal sea hoy una economía mixta. Me parece que vamos mal de tiempo y voy a darme prisa. Fijaros, no quiero adentrarme en la historia, que además todo el mundo puede ver en la propia Internet, pero diría lo siguiente: ¿de dónde surge realmente el capitalismo y de dónde surge el excedente de la actividad? Fijaros, el Imperio Romano de Occidente termina en el 480, es decir, 480 después de Cristo, termina el último emperador. Para entonces Roma había sido invadida y saqueada en diversas ocasiones por los visigodos, por los hunos. De hecho, Alarico siempre en esa época trataron de apaciguar a los invasores. Alarico se casó con una noble romana, y Atila, que también saqueó Roma, se casó con otra noble romana. Al final se fueron asestando, desapareció el imperio. El último emperador, Julio Nepote, fue en el 480. Comienza entonces lo que llamamos Edad Media, que va a durar hasta 1453, cuando la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Algunos lo extienden a 1492, es decir, al descubrimiento de América, pero en resumen, eso es lo que llamamos Edad Media. Una edad que se supone oscura, fuertemente dominada por el poder de la Iglesia. El mundo era lo que decía la Biblia que era el mundo, y no había posibilidad de moverse en cuanto a esa disciplina. Es verdad que al mismo tiempo, y en los grandes monasterios, especialmente católicos, que eran los que existían en esa época, se fue generando gran parte del humanismo que pronto va a aparecer en Europa. Estamos hablando fundamentalmente de Europa. De hecho, el Renacimiento, que es un fenómeno de los siglos XV y XVI, va a ser un grito de libertad del hombre, artística, humanística, científica, y va a decir, bueno, el hombre también tiene algo que decir. Como sabéis, y decía antes, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII se produjo en Europa la revolución científica, en la época de Copérnico, la época de Kepler, de Tycho Brahe, de Galileo. Galileo, por cierto, para tener una referencia, muere en 1642, en el mismo año que nace la gran figura científica de esos tiempos, Isaac Newton. Isaac Newton nace en 1642 y muere en 1727. Como saben ustedes, el Copérnico no publicó sus obras en vida, se publicaron cuando murió, y empezó pues diciendo que la Tierra no era el centro del mundo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Todo esto que saben ustedes. Pero
¿Eso qué significa? Que entra en el hombre el afán de libertad. Pero hay un aspecto que me gustaría comentar. Perdón, pero los micrófonos, por favor. Los micrófonos, por favor. Hay un aspecto que me gustaría comentar, que es, fijaros, el gran fenómeno de esa época. En los siglos XI a XIII se produjeron las cruzadas. El catolicismo pensó que tenía que reconquistar los lugares santos y se organizaron las cruzadas. Las cruzadas, ¿qué supuso? Supuso el transporte por mar de multitud de soldados y eso que hizo aparecer, hubo necesidad de construir muchos buques. Venecia, donde se habían refugiado con la laguna y eso, se habían refugiado muchos de los nobles, personas adineradas e intelectuales del Imperio Romano, empezó a fabricar esos buques que hacían falta, esos medios de transporte marítimo. Se extendió por el Mediterráneo oriental, creó una serie de colonias y fue el primer imperio comercial europeo y creó un excedente, creó riqueza, apareció el capital como resultado de los grandes beneficios que se producían en ese capital, como ustedes saben, llevó a una época dorada a Italia. Florencia florecieron las artes y las ciencias. De hecho, el imperio comercial se extendió después a Génova, más adelante a Amberes. Es decir, que aparece el fundamento del capitalismo actual. Podríamos detenernos en ese tema, pero en Holanda, en 1602, se crea la primera gran sociedad por acciones, la Sociedad de las Indias Orientales. No confundir esa compañía de las Indias Orientales con la que posteriormente se crearon en Inglaterra. Pero en resumen, por primera vez el dinero producía dinero, los dividendos se dice que llegaban hasta el 25% y de un valor inicial de 3.100 florines, en poco tiempo llegó a un valor de 17.000. Mientras tanto, en 1727, en Inglaterra, repito, tuvo ya su revolución gloriosa en 1688, cuando se depuso al rey Jacobo II, tomó el poder Guillermo de Orange, que estaba casado con una hija suya, María, que había adoptado el protestantismo. Jacobo II fue el último rey inglés católico y fue sustituido por Guillermo de Orange y su hija María. Pero ya en 1727 veníamos del feudalismo y las tierras, por ejemplo, eran tierras libres que la gente cultivaba por su cuenta. En 1727 en Inglaterra decidieron vallarlas, cerrarlas, crear propiedad sobre la tierra y además muchos dicen, terrible, ya se le dio el poder a los lores. Sí, pero la productividad aumentó en el campo, una cosa mala, y se ha considerado una buena decisión el que las tierras pasaran a tener, antes hay economistas que explican la situación anterior y dicen que las tierras eran barbechos y forraje porque nadie se ocupaba de ello. Cuando se hicieron más productivas fue cuando se vallaron y, bueno, veis todo el proceso de aparición del capitalismo. Pero más importante, habría que hablar de la revolución industrial. La primera revolución industrial, la verdadera y genuina revolución industrial, que en mi opinión va de 1750 a 1840, surge, como ustedes saben, alrededor de la existencia de grandes minas de carbón y de hierro en el norte de Inglaterra y sur de Gales. Y los hombres aprenden a utilizar, primero aprenden a destilar el carbón y producir el coque. Después aprenden a hacer, mejorar el hierro y a crear el acero. Con lo cual hubo una primera revolución
agrícola, porque mejoró la productividad de la agricultura enormemente cuando los arados se transforman de los antiguos arados de madera, se transforman en hierro, aparecen las máquinas sembradoras, etcétera, etcétera. Esa revolución se extiende rápidamente a la industria textil, que era entonces muy importante. Se crea el gran descubrimiento de esa primera revolución, la máquina de vapor. Y realmente todo el siglo XVIII, la expansión fue impresionante con motivo de estas cosas, y el XIX es cuando va a aparecer el crecimiento de forma destacadísima. La segunda revolución industrial, como ustedes saben, aparece a finales del siglo, entre 1886 y 1960, finales del siglo XIX, y por cierto, son componentes fundamentales de esa revolución el motor de explosión, que ven ustedes el primer motor, el primer triciclo de Carl Benz, que precisamente la patente es de 1885. Pero en paralelo con eso se habían producido grandes avances en la electricidad. El telégrafo es anterior a esa época. El teléfono, como ustedes saben, se inventó, se presentó en la... Esto es importante porque me tengo que referir a mi segunda ciudad, la segunda ciudad de mi vida, de mi familia. Hemos pasado muchos años o varios años, pero hemos estado conectados toda nuestra vida a la ciudad de Filadelfia, en la que tenemos grandes amigos, casi familiares, por haber pasado. Mi hija mayor nació en el hospital de la Universidad de Pensilvania. 1886, Alexander Graham Bell presenta el teléfono en la exposición de Filadelfia, que celebraba el primer centenario de la existencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue en 1776, y por cierto, el año en que los economistas dicen o decimos que es el año de aparición del liberalismo económico con Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones. Fíjense lo que es el siglo XIX con la industria del automóvil, la industria de la electricidad, la industria de las telecomunicaciones. Bueno, van ustedes a ver lo que fue el crecimiento explosivo de la economía mundial a lo largo del siglo primero del XIX y luego del XX. No quiero detenerme en la tercera revolución industrial, que surge en 1970, así como la primera es la genuina y la que todo el mundo menciona, la que sabe, las otras son un poco artificiales y la historia nos dirá si tiene sentido llamarlas así o no. Pero en 1970, y eso lo puedo decir por propia experiencia, porque yo estaba en ese mundo, yo entonces estaba en el grupo Telefónica, y fue la gran liberalización el comienzo del ordenador personal, de la transmisión de datos a través de las líneas telefónicas, una transformación. Empieza entonces la digitalización, la primera digitalización. Pero realmente la cuarta revolución comienza en el 2016, tan temprano, tan cercano a nosotros como eso. Pero más importante, y por no retrasarme demasiado, aunque hemos empezado muy tarde, lo cierto es que ese proceso, fíjense ustedes, desde el comienzo de los tiempos, en el caso de Europa, la población humana había crecido más bien poco. Hacia final del Imperio Romano podría ser la población mundial de 300 millones de personas. Fíjense ustedes lo que pasa a partir del 1500, a pesar del descubrimiento de América, la revolución industrial. ¿Cómo asciende la población mundial? Que llega, este gráfico tiene unos años, llegó a 6.000, como saben ustedes, 6.000 millones de personas, 6.000 millones de personas era la población del mundo en el año 2000. Hoy, 20 años después, estamos ya en 7.800 millones de personas en el mundo. Como ven ustedes ahí, eso es la población, pero por lo que se refiere al crecimiento mundial, pues el gráfico ha sido muy parecido. Fíjense ustedes
No sé si se lo tapa la pantalla, pero fíjense ustedes lo que es en rojo tienen lo que es el crecimiento de la producción en el mundo y en barras tienen el crecimiento de la población. Que fíjese, esto es una predicción hasta el 2060. Se supone que a partir de ahora la población mundial va a bajar. No estoy muy convencido de ello, pero bueno, esas son las hipótesis que se barajan. En lo que se refiere a renta per cápita, es decir, al final lo que, lo que, lo que recibimos por individuo, fíjense ustedes lo que ha sido la evolución en esos años, ha sido espectacular. Estamos hablando de algo producto, en gran manera, del capitalismo. Pero por resumir el asunto, ya hemos visto sus etapas desde la aparición en la Edad Media, desde el mercantilismo y el comercio internacional, la revolución industrial que acelera los procesos. Bueno, no se olviden ustedes que el hombre siempre adapta sus organizaciones a lo que necesita. En ese periodo de la industrialización aparece el concepto de sociedad con responsabilidad limitada, que ha sido tan efectiva en nuestro mundo. Lo que dice la historia es que en los primeros tiempos de la revolución industrial, en esa época de utilización del hierro, en esa época de fabricación de aperos para la labranza, era muy frecuente que los artesanos tuvieran el taller en la primera planta y vivieran en la segunda. Y con la expansión y el aumento de la demanda, muchos de ellos se metían, y con el capitalismo, se metían en créditos, en deuda, y con frecuencia en el capitalismo sabemos que periódicamente se producen cosas y se producen colapsos en las empresas. Entonces se encontraban que esos artesanos perdían todo. De ahí nuestra sociedad reacciona y dice, no, hay que introducir el correctivo de la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, yo solo puedo perder lo que tengo invertido en mi empresa, pero no lo que tengo invertido en mi patrimonio. También sabemos que los bancos en los tiempos actuales no se limitan. Si necesitas un crédito, necesitas avalarlo como sea. Pero en fin, el resumen es que hemos hasta ahora dependido del capitalismo como organización económica creada por nosotros mismos, de la democracia como organización política. Siempre han estado unidos, especialmente los Estados Unidos, que ha sido el campeón de este enfoque. Han unido siempre capitalismo a democracia, el liberalismo económico como filosofía de funcionamiento. Para que esto funcione tiene que ser libre, la intervención del Estado y de otros poderes tienen que ser mínima, y el mecanismo de mercado como instrumento. Todo eso es el capitalismo, y me detengo aquí, tal como hemos dicho, por si hay alguna pregunta. Juan. Sí, Adolfo. Sí. Soy Antonio. Sí, Antonio, pues Juan Antonio. Pues mira, ya tengo aquí varias preguntas. Hay 3 o 4 que te las voy a resumir en una porque son muy parecidas, ¿no? El resumen de estas preguntas es el siguiente. ¿Puede haber capitalismo sin libertad? ¿Por qué? Porque se habla mucho del capitalismo de Occidente, pero ahora también se habla del capitalismo de China. Por tanto, la pregunta encaja perfectamente. Luego, otra de las preguntas que yo creo que la puedes unir a esta es, ¿puede existir capitalismo sin democracia? Luego, ¿quieres? Bueno, dímelas todas si quieres y las contestamos juntas. Yo creo que la que te acabo de decir son 2, pero creo que es la misma, ¿no? ¿Puede haber capitalismo sin libertad? Uniéndolo a la explicación de que ahora mismo se habla del capitalismo en China, ¿no? La otra pregunta que se puede unir, que yo creo que se pueden fusionar en una, es ¿puede existir capitalismo sin democracia? Sí. Muy bien. Y luego hay otra que dice, ¿hay modelos alternativos de organizarnos? Yo creo que con esto
Ahí... Vale, con eso yo contesto, sí, sí, con mucho gusto. Veréis, poder puede haberlo. El caso de China es una sociedad en la que no existe democracia, pero existe capitalismo. Luego, por poder puede haberlo. Lo que no sabemos es la estabilidad de ese mundo y si van a tener problemas antes o después. Nosotros hemos visto, repito, que el capitalismo ha estado unido a la democracia. Se necesita el liberalismo económico y se necesita el mecanismo de mercado. No es solo el modelo chino el que está apareciendo como un modelo alternativo en nuestros días, y hay gente, como saben ustedes, la organización World Economic Forum, que es la responsable del informe Reset de World Economy, le están achacando que lo que pretende es un modelo a la China. Luego no deja de haber un cierto atractivo sobre ello. Hay también el caso de países como Rusia, que tiene un gobierno, digamos que prácticamente dictatorial. Ha surgido, como saben ustedes, hoy se habla de la democratura. La democratura son los regímenes que se están utilizando en Hungría, en Polonia, en otros países, donde dice, bueno, ya está bien de las pamplinas de la democracia. La democracia es un sistema que entre respeto por la libertad de todo el mundo y que todo el mundo no avanzamos, y están predicando esos modelos. Yo recuerdo que entre las dos guerras mundiales del siglo XX, en la República de Weimar, en aquella ocasión se produjo una crítica fuerte al capitalismo y a la democracia, y se produjo un interés enorme por el comunismo, que estaba entonces avalado por los éxitos iniciales de la Unión Soviética. Pero como resultado de esas críticas al capitalismo y la democracia, surgieron los populismos, los fascismos de derechas y de izquierdas. No se olviden ustedes de eso. La República de Weimar, que fue al fin y al cabo un fenómeno en Alemania entre las dos guerras, pero es muy parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad. En la actualidad estamos criticando mucho a la democracia y al liberalismo económico, y los estamos criticando a la democracia porque con tanto respeto a las normas, a las leyes, a la participación de cada cual, no avanzamos en medidas que funcionen, y al liberalismo económico porque está produciendo la desigualdad, el desempleo, la pobreza que estamos viendo. ¿Cuál es mi posición al respecto? Yo creo que no hay alternativa. No hay alternativa otra que mejorar el capitalismo. El capitalismo, como me parece que tenía previsto decir, o no sé si he dicho, es un fenómeno natural, espontáneo. 1000 veces que la humanidad comenzara su recorrido en el planeta, 1000 veces que llegaría al capitalismo. ¿Por qué? Porque ha surgido de que en una primera etapa los excedentes de la agricultura se vendían en los caminos al que pasaba, y porque ha surgido de esa forma natural y espontánea. Ahora, y la democracia es imprescindible, porque el liberalismo económico es lo que permite esa iniciativa personal, ese correr riesgo que toma el empresario, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que se están produciendo excesos, que se están produciendo efectos negativos, se están produciendo efectos colaterales negativos, y desde luego es razonable que nos preguntemos cómo se pueden arreglar. Pero no creamos que las revoluciones del siglo XIX tienen sentido a estas alturas de la evolución de la humanidad. Antonio, si no hay más, pasamos a la siguiente etapa, porque es que veo que estamos gastando mucho tiempo. Lo que tú me digas. Hay una pregunta que... Sí, a ver, dime. Te la leo
porque Sí, sí. es bastante extensa, ¿no? En la Sí. actualidad no conocemos otro sistema. El único intento, el comunismo, fue un desastre y nadie se anima a intentar repetirlo. Aunque podemos ver avances positivos a lo largo, sobre todo del último siglo, por ejemplo, en las condiciones materiales de la humanidad entre 1914 a 2014, ¿es previsible que el pastel económico pueda crecer indefinidamente sin que se agoten las materias primas y la energía de la tierra? Muy bien, de acuerdo totalmente con la primera parte. El comunismo y otros sistemas alternativos han resultado un desastre por definición, tanto en su concepción como en su práctica. Y la segunda parte es importante, que es decir, pero oiga, un planeta limitado en recursos y en geografía y en todo, ¿cómo va a poder soportar una economía basada en la producción continua de bienes, productos y servicios? Aquí viene la cuestión. Pensamos que hay limitaciones en eso, pero por eso la digitalización tiene sentido, porque la digitalización es una posibilidad de crecer en términos de intangibles, es decir, no crecer en términos de productos físicos, sino crecer en el. Yo hace tiempo, esto la gente se quedaba muy sorprendida porque les decía, oye, ¿y si los hombres pudiéramos vivir del intercambio de datos, de información, de conocimiento, de sabiduría, y si pudiéramos vivir de eso? Luego, hay una posibilidad de que podamos vivir de intangibles, de cosas que no sean tan negativas para nuestro planeta. La verdad es que, vamos a citar, como ustedes saben, esto ha ocurrido varias veces en la universidad y la agricultura sigue existiendo y no podemos deshacernos de ella. La industria tendrá que seguir existiendo y la manufactura tendrá que seguir existiendo y, sin embargo, los servicios son los que están llamados a crecer y una economía basada en los intangibles, a lo que me voy a referir en la tercera parte. ¿Vale? ¿Pasamos? Cuando tú quieras puedes pasar Sí, a la la segunda, siguiente. al segundo bloque, Adolfo. Fijaros, el tema, el mensaje es que el capitalismo ha sido magnífico en cuanto a hacer que la humanidad aumente la población, el crecimiento, la mejora de la vida de muchas personas, pero en los últimos tiempos se están acumulando una serie de mal funcionamiento. La corrupción, el poder de los más fuertes, que es inevitable, es inevitable. Luego comentaré que el siglo XIX fue el imperio del liberalismo económico. Se terminó el año y el peso de los gobiernos en la economía no llegaba ni al 10%, se ocupaban de los ejércitos y de las relaciones exteriores, etc. Todo lo demás era empresariado y actividad privada. Ya en esa época, los más fuertes se aprovechaban para tener su cuota de parte en el sistema. Después, en el siglo XX, apareció el keynesianismo, la intervención del Estado en la actividad económica. Si tenemos tiempo hablamos de cómo se produjo, pero el siglo XX, a pesar de las dos grandes guerras y tal, fue el dominio de lo que llamamos el keynesianismo. John Maynard Keynes introdujo la idea de que los gobiernos tenían que intervenir en la sociedad, entre otras cosas, regulando el mecanismo del mercado. Pero fíjese, durante mucho tiempo la regulación se refería a eso, a hacer que las cosas funcionaran de acuerdo con el mecanismo de mercado. Y cuando hable de la digitalización, hablaré de lo que puede ser una tercera etapa, en mi opinión. Pero lo cierto es que tanto en la época del siglo XIX fuertemente liberal, como en la posterior de intervención del gobierno,
pues los más fuertes terminan imponiendo sus leyes, sus influencias, los reguladores y los políticos son capturados por los empresarios y los más poderosos, se liberaliza para ayudar a los poderosos. Ronald Reagan reunía en la década de los 80 del siglo pasado, reunía a los empresarios y de broma le decía: ¿qué más queréis que liberalice? Vamos, ya aquello era el decir, eso es lo que se ha llamado neoliberalismo, que por cierto, yo que volví de Estados Unidos muy próximo a esa época, en el 76, 77, no me parecía en absoluto mal la liberalización que entonces, en otro momento hablaremos de ese tema, pero en resumen, es verdad que muchos achacan a ese neoliberalismo los grandes males que hoy estamos viendo en el mundo. Pero dentro del mal funcionamiento está la transgresión. Fíjense, como vemos muchas veces en los bancos, en las intervenciones en los mercados de valores, como ocurrió con la subprime en el 2007, hay una cosa que es transgresión, que no llega a ser delito, que no llega, pero es transgresión, es decir, hacer las cosas mal. Bueno, luego el capitalismo tiene también una dinámica interna que deteriora el conjunto. Por ejemplo, los ciclos económicos, periódicamente se viene abajo la economía y se produce desempleo y se produce disminución del bien común en la sociedad. En gran manera es cuando buscamos un beneficio excesivo y no prestamos ninguna falta de responsabilidad. No, el capitalismo se basa en la iniciativa, en la esperanza de obtener beneficios, pero se basa también en el esfuerzo, en la responsabilidad y en correr riesgos. El empresario es una persona que corre riesgo. Si esas cosas se olvidan, pues la dinámica empieza a funcionar mal. Hay dentro del mecanismo de mercado incompatibilidades e incongruencias, no le den vueltas. La eficiencia de un país es contraria a la igualdad. Es decir, no se pueden obtener las dos cosas a la vez. Muy difícil. Una cosa que se discute mucho. Lo que es bueno para unos es malo para otros. La no asunción de riesgo que yo decía, e incluso los fallos en la teoría económica que en los últimos años son manifiestos. Las leyes que habíamos pensado que eran sagradas del funcionamiento de la economía resulta que no son leyes sólidas, que no funcionan. Y luego evoluciones descarriadas. Miren, uno de los problemas actuales puede que sea la economía financiera. Se está produciendo un trasvase. Primero, en el mundo hay una cantidad de capital acumulado impresionante. Los fondos de pensiones a nivel mundial, sobre todo los fondos de pensiones americanas, que claro, son fondos donde la gente ha puesto los ahorros de toda su vida, por tanto, y muchas veces son los fondos, digamos, públicos o oficiales. Claro, pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ocurre es que la gente ha empezado a ver que en ese mundo financiero hay posibilidad de ganar dinero mucho más fácilmente que en el mundo real de la economía. En la economía hay que invertir, hay que poner las fábricas en marcha, hay que producir, etcétera, etcétera. Y resulta que la economía financiera, yo pongo mi dinero en no sé qué fondo y sé que el año que viene me va a dar un 10% más. Entonces, claro, eso es una economía financiera. Lo que ustedes están viendo con el Bitcoin, ¿pueden ustedes creer que el Bitcoin, el dinero electrónico, pero bueno, en alguna ocasión pasa ese dinero por la economía real? Es decir, que se está produciendo una divergencia entre la economía real, la economía del capital y del trabajo conjunto para crear puestos de trabajo y riqueza, por una economía financiera que nadie sabe de dónde viene el dinero. No quieren enterarse. Los que ponen su dinero en los fondos de inversión no quieren saber de las empresas en las que se invierte, si se invierten en empresas, etcétera, etcétera. Y lo peor es que no se invierte en empresas.
Hace 2 años en Santiago de Chile, soy muy amigo del subgobernador del Banco de Chile, hablando en su casa, estuve viviendo unos días en su casa, hablando con él en su casa, le hablaba de esto y decía, mira, el dinero de la economía financiera no va a las empresas reales. Entonces él decía, hombre, antes o después terminará en las empresas reales. Pues no termina, porque como la gente, además, ya sabéis, como la economía financiera se ha desarrollado precisamente con la tecnología electrónica y de las redes e Internet, el dinero se puede trasladar en minutos de un país a otro, yo puedo comprar aquí, vender allí, eso no es bueno para la economía. Bueno, el resultado de lo que estamos viendo es un aumento de la pobreza continuado, un aumento del desempleo que no se resuelve, una desaparición de la clase media, los nuevos pobres, que es un fenómeno actual, desaparición de la clase media, desigualdad extrema. Mire, la desigualdad no debería ser un problema y para mí no tiene ningún efecto negativo el caso de Amancio Ortega, un hombre que tiene una riqueza incomparable con una persona desempleada o con una persona con un bajo puesto de trabajo. Sin embargo, es producto de su esfuerzo, de sus mecanismos. Lo grave de la desigualdad no es que exista, sino que claro, los que ganan, los que reciben pocos ingresos, no tienen para vivir. Ese es el problema. Es decir, si la desigualdad fuera solo hacia arriba, pero abajo todo el mundo se mantuviese en un determinado nivel, no sería peligroso. Como saben, no hay forma de desligarla, la desigualdad. Por cierto, el fin de semana en las páginas Salmón del País viene un titular grande de la portada que los grandes directivos de empresas en nuestro país ganan 86 veces más que los sueldos promedio más bajos, es decir, 86 veces más. Eso también es algo a preguntarse. El deterioro del medio ambiente, los agotamientos. Yo, como saben, he escrito y he dado una conferencia Salvar el capital, con el título de Salvar el capitalismo de sí mismo, que se refiere a esto. Es posible que no veamos, que no podamos cambiar en nuestro mundo en algún sentido. Si le doy algunos datos muy deprisa, porque no quiero extenderme, en una conferencia reciente de una gran personalidad mexicana, pues decía, el 58% de la población mexicana está en el umbral de la pobreza. ¿Cómo piensan ustedes que esta gente por debajo de ese umbral de pobreza vean el capitalismo? Lo tienen que ver con muy malos ojos, muy mala opinión. Este porcentaje en España, por cierto, en la actualidad es superior al 25%, es decir, que un 12% de la población en España en la actualidad está bajo el umbral de la pobreza. ¿Y el umbral de la pobreza cuál es? Pues mire, depende del momento que usted los haga. Y ahora mismo ha subido algo el salario mínimo interprofesional. Pero para cálculo en el 2020-2021, haciendo uso del salario mínimo interprofesional, para un individuo al mes era de 950 euros. Si ustedes calculan el 60%, son 570. 570 euros para la vida de una persona, aunque sea una persona sola. Pero vivir, ven ustedes que es muy difícil vivir. No les digo, es difícil la subsistencia, no digo tener una casa, ahorrar para la vejez, en fin, criar a los hijos si se les ocurre. Hoy, con datos actuales, el total de personas en situación de pobreza en nuestro país que viven con menos el equivalente a 16 euros al día debe estar por encima de los 5 millones de personas. 5 millones de personas. Francamente, ¿cómo vivimos tan tranquilos con esta situación? Y es más, ¿cómo vivimos haciendo uso de las estadísticas y los datos? El problema de los 5 no es que sea
un 5% de la población, o no es que sea, sino es que hay gente que pasa hambre y que tiene necesidad. No podríamos vivir, la verdad es que muchos sentimos que eso nos hace enormemente infelices. Un país como Estados Unidos, que se supone que es el país modelo paradigmático de ese modelo capitalista, de esa democracia, de ese liberalismo económico, de ese mecanismo de mercado, en 2017 tenía en los sin techo cerca de 600.000 personas, un 2% de la población. Y los sin techo no han hecho nada más que aumentar. Si ustedes van por las grandes ciudades americanas, antes veían a personas un poco, o drogadictos, o un poco personas marginales. Pero ahora ven ustedes mujeres, niños y de todo viviendo en las calles. Y el fenómeno lo tenemos en nuestras ciudades también. Las estadísticas oficiales en Estados Unidos cifran el umbral de la pobreza en un 12%, es decir, 40 millones de personas. Pero un 12% hay otras instituciones que lo sitúan 3 veces más. Hay instituciones que hablan de un 41% de la población bajo el umbral de la pobreza. Claro, uno dice, pero bueno, ¿este es el sistema que nos hemos dado a nosotros mismos para vivir? Pues no está funcionando mucho. No les quiero sacar a relucir el tema que vivimos a diario de las migraciones. Es posible que veamos a la gente morir en las pateras en estos días en Canarias. Es posible que esto esté ocurriendo en el mundo, especialmente además en África y Latinoamérica, lo que vemos con la gente en Centroamérica. Es decir, que esas mismas estadísticas dicen que un 11% de los niños blancos son pobres, un 36% de los negros, un 26% y un 7% de los latinos, niños pobres que viven en la pobreza y que no salen de ella. En cuanto a los países más ricos, ahora veremos algunos datos. Ahora veremos algunos datos del índice de Gini, de la medida de la desigualdad en el mundo. Pero refiriéndonos todavía a Estados Unidos, fíjense ustedes, un país que se supone que es el paradigma, repito, del capitalismo, de la democracia, etcétera, en la esperanza de vida, el país tiene el lugar 40 del mundo. En la mortalidad infantil tiene el lugar 44 del mundo. En la mortalidad maternal, de 11,5 muertes por cada 1.000 habitantes en el año 2000, se pasó a 26,5 en el año 2015. La tasa de homicidios no hace nada más que aumentar y ocupan el lugar 59. Los embarazos adolescentes, el 68. Es decir, como ven ustedes, unos datos realmente alarmantes que nos habla de ese deterioro del bien común al que yo hacía referencia. Si vemos los ingresos, cómo aumentan los ingresos del 1% de la población. Estos datos, si queréis, luego me preguntáis, los digo un poco deprisa, pero vamos, si no están claros, yo tomo el 1% de la población que tiene los ingresos más altos, hablaremos también de la riqueza. Miren ustedes cómo está creciendo, este es un índice, ¿no? Cómo está creciendo en Estados Unidos y cómo baja los ingresos del 50% de la población que tiene menos ingresos. Es decir, que los ingresos del 1% suben sin parar y los de la población con menos gasto. ¿Dónde están los millonarios? Esta es una cifra alarmante. Aquí aparece, si miran ustedes el gráfico, son 18 millones. Abajo, aunque dice dólares está mal, son millones de personas. 18 millones. Hoy la cifra es 22 millones de Estados Unidos, de personas en Estados Unidos que son multimillonarios, que tienen más de 40 o 50 millones de dólares. Fíjense ustedes el panorama.
En China, que es el siguiente, las cifras cambian de forma considerable y en España hay también un porcentaje de personas. La desigualdad se suele medir con el índice de Gini, que es miren usted, no me quiero detener en esto, pero para calcular el índice de Gini se utiliza la curva de Lorenz, que es la que marca cómo se produce el ingreso en la sociedad. Una sociedad con índice de Gini 0 sería una sociedad que estaría todo el mundo en la bisectriz de este, es decir, la diagonal de este rectángulo. Es decir, una situación en la que fíjese aquí, en este punto me tapan esto, pero en este punto me parece que un 10% de la población que más tiene casi el 30% de la renta, es decir, que mide esas situaciones. Cuando la renta estuviera distribuida perfectamente, sería el valor del índice de Gini 0. Y cuando una persona tuviera toda la riqueza de un país, el índice de Gini sería 100. Bueno, pues fíjense ustedes, el índice de Gini en la actualidad, no sé si ven, no se ve con los gráficos abajo, le dice que China está cerca del 45%, del 45 valor del índice de Gini, 100 el máximo, 0 el mínimo, 45, Estados Unidos alrededor del 44, Rusia, ahí tienen los países más desiguales. 44 es un índice de Gini muy alto. Para tener una referencia, España puede estar en la actualidad en el índice de Gini en el 33, es decir, que su valor sería 33. Fíjense ustedes la riqueza. Aquí no hablamos de ingresos, sino de riqueza. Rusia es la mayor y no vemos ahí, yo no veo bien el porcentaje, pero debe estar alrededor del 60 y muy cerca India, Brasil. El cuarto país es Estados Unidos, que está cerca del 40% es decir, un 1% de la población más rica tiene el 40% de la riqueza del país. Realmente son datos escalofriantes. En cuanto a los ingresos, este es un gráfico que lo que hace es ver la evolución en el tiempo. Vean ustedes el caso de Rusia, que es la curva de arriba, cómo ha crecido enormemente. Esto se refiere otra vez a los ingresos, el gráfico que vimos anteriormente, del 1% superior de la población, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es la cifra de abajo, etc. Todo eso nos hace ver un último gráfico que me permito, bueno, hay un par de ellos más que tengo interés en que veamos. Me preocupa un poco el tiempo. Antonio, tú me dices cómo vamos. ¿Vamos bien o tenemos...? Bueno, vamos alargándolo un poco, pero... Voy a ir un poco más deprisa. Voy, de hecho, a saltarme algunas cosas. Fijaros, este es un gráfico interesante. Lo que tienen ustedes aquí, se toma unas horquillas de los ingresos de cada familia. En esta horquilla del centro se calcula la mediana, es decir, la horquilla que es el punto medio de los ingresos de esa familia para un determinado... actualmente, lo que es la familia media con unos ingresos muy elevados para nosotros, pero para que Estados Unidos son entre 50.000 y 74.000 euros al año, una familia, dólares al año. Actualmente en esa horquilla existía un 16,5% de las familias americanas. Hace poquísimo tiempo en esa horquilla estaba casi el 50% de las familias. Es decir, se ha deteriorado enormemente y además han aumentado las familias, como ven ustedes aquí, que tienen horquillas de ingresos mucho más altas. El caso de España es notable en muchos aspectos, especialmente en nuestro desempleo, que ahora comentaremos, hasta tal punto que ahora ya hemos mejorado, pero
en los años 16 y 18, el índice de miseria de Bloomberg, España estaba en el 5º lugar del mundo. Fíjense ustedes aquí, esto es cómo ha ido el crecimiento del Producto Interior Bruto en España. Desde la crisis del 2008, este es el 2008, este es el 2007, que fue el año de la subprime, este es el 2008, el año del hundimiento del Lehman Brothers, del gran banco americano. Se creció ese año, pero el año de la crisis, el 2009, el decrecimiento de la economía española fue un 3,6%, menos 3,6%. Pero es que los 4 años siguientes fueron negativos también, salvo el 2010, que estuvimos a 0, los otros fueron negativos. No nos recuperamos, de hecho, hasta el 2014, y que empezamos a tener, y que por cierto recuerdan que tuvimos crecimientos notables en esa época. El desempleo, y bueno, tendría que contar la historia. Durante toda mi vida he estado asistiendo a las reuniones 2 veces al año, una vez en la sede de las Naciones Unidas y otras en países distintos. He estado por todo el mundo, desde China, Japón, a todos los países, teniendo reuniones del proyecto Lean de predicción económica mundial. Y no saben ustedes la vergüenza y el esfuerzo que me costaba como país supuestamente desarrollado explicar el 26% del desempleo que, por ejemplo, alcanzamos en el 2012, el 2013. Pero es que anteriormente el desempleo en España ha sido una figura que todo el mundo, como un país desarrollado, puede estar situado en ese desempleo. Por cierto que en este asunto como saben ustedes, nos recuperamos bastante. En el 2019 llegamos a un 13,8% de desempleo y la pandemia ha venido a destrozar un poco la situación. Como saben ustedes, estamos de nuevo en el 16% del desempleo y creciendo. Es algo que nadie se explica y que a mí me ha costado realmente dificultades explicarlo a nivel internacional. Por cierto, que mucha gente dice, bueno, ya estamos al nivel que estábamos. En el Producto Interior Bruto lo que importa es el acumulado. Vean ustedes el perfil desde ese año en los años siguientes. Este perfil quiere decir que, muy bien, en el 2014 volvimos a tener el crecimiento, pero en el camino hemos perdido un 10%. Ha sido lo que España ha perdido de Producto Interior Bruto en la crisis del 2009, un 10% que, como no lo han perdido otros países cercanos, en Francia el único que perdió un poco más fue Italia, pero Francia y los demás, pues, ¿qué es lo que significa eso? Que hemos bajado en renta per cápita. Por cierto, para esos años posteriores, del 2015, 2016, en Bloomberg se le ocurrió, yo no sé, de pronto volver a sacar un índice que a mí me ha hecho sufrir en las reuniones internacionales, que es el índice de miseria de Okun, Arthur Okun, un economista conocido que murió relativamente joven, introdujo el índice de miseria. El índice de miseria es una suma directa de la inflación y el desempleo. Creo que este es del año 2014-2015, en que España ya había bajado de ese desempleo del 26%, pero España ocupaba el lugar 5º o 6º del mundo. El país, lo grave es el nombre del país más miserable, es decir, índice de miseria, o sea, Misery Index, es decir, en la suma de la inflación y del desempleo. En esos años Venezuela estaba fuera de órbita, pero luego Sudáfrica, Argentina, Grecia, Turquía y España. Un país que en años anteriores había llegado a ser la 7ª y 8ª economía del mundo, verse en el índice de miseria de esta forma. Siempre hemos estado mal en el índice de miseria, pero es realmente impresionante. El índice de miseria, al contrario,
Los países mejor situados, como ven ustedes, pues son Tailandia, Singapur, Suiza, Japón, Islandia, Taiwán, Dinamarca, Israel. Estos los mejores situados en ese índice de miseria. Les decía que España hace unos años, en 1992, éramos la 7ª economía del mundo. Después pasamos en el 2007 a intercambiar el puesto 8º entre Canadá y nosotros, y en la actualidad somos el país 13 del mundo, pero no se lo pierdan, en Producto Interior Bruto nos hemos ido al lugar 29 de la economía mundial. Eso tiene sus explicaciones y si hay ocasión la menciono después. No quiero extenderme más, salvo decir que la situación es complicada. Si uno mira las predicciones para España, fíjense ustedes, las predicciones que se habían hecho hace unos años, hace unos meses, por el Banco Central de España, de el desempleo posible en España. No quiero, como digo, extenderme. Termino diciendo que la situación en deterioro del bien común, en aumento del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad es grave en nuestro mundo. Antonio, me detengo de nuevo aquí por si hay alguna. Sí, te tengo que decir que todo el mundo está muy interesado en hacer preguntas, pero yo, asumiendo mi posición de moderador, las voy a resumir en 2, porque si no, entonces no nos iríamos a las 12 de la noche, ¿eh? Son las siguientes. Teniendo en cuenta que sabemos medir la desigualdad con el índice de Gini, a partir de aquí podríamos minimizar con alguna fórmula los efectos negativos de la desigualdad o los efectos negativos del capitalismo. Eso por un lado. Y la siguiente es, a corto y medio plazo, la globalización nos llevará a una concentración del capital mayor de la que hemos tenido hasta ahora. Son preguntas realmente muy interesantes, pero para las que no hay fácil respuesta. En cuanto a la mejora, en eso estamos. El mundo no puede continuar así, con un aumento continuado de la desigualdad y de la pobreza, y todos nos preguntamos qué es lo que se puede hacer. Como saben ustedes, hoy recibimos libros a diario sobre la reforma del capitalismo, la reinvención del capitalismo, el reseteo. Saben ustedes, como les decía, que el World Economic Forum habla del reseteo, que es reiniciar el capitalismo. Todos estamos, por supuesto, de capitalismo más justo, de capitalismo inclusivo, es decir, que no dejemos fuera a la gente del capitalismo. Evidentemente se pueden hacer cosas y a eso me voy a referir en la tercera parte de la digitalización. Lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo aprovechando la nueva revolución industrial en la que estamos, ¿eh? Esa era la primera pregunta, ¿no? Si se puede hacer. Claro, ¿qué podríamos hacer? Me voy a referir después a lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer lo adelanto. Yo tengo el siguiente esquema. El siglo XIX fue un siglo de liberalismo puro y de emprendimiento. El poder estaba en los empresarios, en las empresas, en el establishment empresarial. Los gobiernos tenían poco que decir. El siglo XX aparece el gusto por la intervención estatal, no solo la intervención dictando leyes, estableciendo sistemas de justicia, sino incluso regulando la economía e incluso participando en la economía. ¿Qué nos puede esperar en el siglo XXI? En mi opinión, hay una tercera dimensión en nuestras sociedades. El mundo empresarial establecido, el establishment,
fuertemente capitalista, fuertemente liberalismo económico. El segundo, intervención del Estado. Tanto unos como otros han caído en terribles errores. La intervención del Estado, no crean ustedes que ha sido buena, porque además ya saben lo que se dice. Se supone que el Estado quita el dinero de un sitio para llevarlo a otro, pero ese proceso lo hace en una cubeta que tiene el agujero en el fondo, es decir, cuando el dinero que ha recogido en un sitio llega al otro, ya no hay dinero y cosas de otro tipo. Es decir, que no hay forma que resolvamos el tema de las personas que están condenadas a vivir por debajo de esos índices de pobreza que hemos dicho. Eso es realmente, esa es la gran pregunta. ¿Qué nos queda por ensayar? Lo que yo llamo sociedad civil activa. Es decir, los hombres, juntos, todos, la sociedad civil, digamos, capitalismo oficial, gobiernos e incluso socialdemócratas. Ustedes no me resuelven mi problema, de ninguna forma. Lo voy a resolver yo. Es decir, aparece la posibilidad de que la sociedad, lo que yo llamo la sociedad civil activa o la sociedad comunitaria activa, tomemos las riendas de nuestro mundo. Me referiré a eso a continuación porque la digitalización, en mi opinión, marca esa posibilidad. Es devolver la iniciativa a los individuos, a las personas aisladas. Ahora me referiré a eso. Pero la segunda pregunta, Antonio, la primera se refería a si podemos resolver la desigualdad. Y la segunda a... Sí, la segunda pregunta era, espera que la tengo por aquí, si la globalización nos llevará en corto o medio plazo a una concentración del capital mayor aún de la que hemos tenido hasta ahora. Si las cosas siguen como van, inevitablemente. Como ustedes saben, está en el ambiente la tasa Tobin, es decir, los países se dan cuenta que el intercambio del dinero que permiten las redes electrónicas, el que yo tenga mi dinero y lo invierta mañana en Tailandia y pasado me lo traiga a mi país y al día siguiente lo lleve a Bolivia. Saben ustedes que eso se han quejado todos los países emergentes, todos los países, porque claro, introduce una volatilidad en el mercado. El dinero no está apoyando la creación de riqueza, sino que está invirtiendo en acciones donde le interesa y se sale del país en el momento que quiere. Es decir, que si seguimos con la tasa Tobin, saben ustedes que trata de aplicar un impuesto al movimiento de capital. Y se pueden ustedes imaginar que el capitalismo mundial se opone a esa tasa Tobin de una forma increíble. Ahí está la cuestión. Yo tampoco es que sea partidario de impuestos y de tasas por todos los sitios, porque en el mundo tiene que haber el liberalismo económico hasta un cierto nivel. Pero ¿cómo encontramos la solución a nuestro problema? La globalización, uno de los grandes problemas que nos ha llevado a ese panorama que hemos trazado en la última parte ha sido una globalización excesiva y una utilización. La globalización es algo positivo y bueno cuando se utiliza en términos correctos, pero cuando se utiliza en términos extremos, si yo utilizo las posibilidades de lo que se llama la cadena de valor, ponerlo por todos los sitios y no preocuparme de que si creo aquí una planta y luego la cierro y no preocuparme de todo eso, entonces la globalización se transforma por los excesos que cometemos, se transforma en algo negativo. Luego hay mucha gente críticos de esa globalización que puede, si sigue como está, nos puede llevar a desigualdades mayores que las que hemos visto. No hay la menor duda en cuanto a la pregunta que ha hecho esta persona. Si te parece, Antonio, paso a la digitalización y me trato de dar prisa para no alargarle el tema. La digitalización, fíjense ustedes, aunque estas cosas ya he dicho que son hasta cierto punto artificiales, pero la primera revolución industrial
de, ya hemos dicho, mediados del siglo XVIII, que se extiende casi hacia finales del XIX, tiene a la máquina de vapor como base fundamental. Como saben ustedes, la aplicación de la máquina de vapor al transporte marítimo primero, al transporte terrestre, lo que fue la construcción del ferrocarril en los Estados Unidos, que eso dio riqueza y posibilidad durante años, lo que fue la electrificación de los Estados Unidos, que eso ya forma parte de la segunda revolución, lo que fue, hubo grandes fortunas solo con el tendido de postes de cables eléctricos, solo con el tendido de cables. El gran financiero Cornell, que luego se creó la Universidad de Cornell en su nombre, son fortunas que aparecen de esas épocas. El siglo XX es un siglo realmente notable porque, como he dicho antes, la industria del automóvil, la industria de las telecomunicaciones, la industria de la electricidad por todos los sitios. No se olviden ustedes, Manhattan es un producto de que el hombre inventó la electricidad y con ella el ascensor. Si no se inventa eso, pues no se pueden construir los rascacielos, vamos, no se podrían habitar. Luego, vean ustedes todo lo que el hombre hemos hecho en este. En los años 70 del siglo XX se produce, como dije antes, el ordenador personal, las redes de telecomunicaciones para la transmisión de datos. Aparece esa economía, que por cierto es una economía de la información y la comunicación, que ya saben ustedes, durante mucho tiempo los economistas decían muy bien esta economía, pero no aparece nada en las estadísticas, no se ve aumento de productividad, no se ve nada de esto. Y la cuarta revolución industrial, que es a partir de 2016, y que debo mencionar, bueno, saco esto a relucir porque yo estoy metido en el tema de la inteligencia artificial colectiva, y pienso que el mundo al que vamos es una economía de las plataformas regida por la inteligencia artificial colectiva. Si tenemos alguna ocasión lo hacemos. Pero digo el 2016 como fecha de comienzo porque fue cuando Klaus Schwab, este que tienen aquí es Klaus Schwab, el presidente del World Economic Forum, que en el 2016 publicó su libro La Cuarta Revolución Industrial, en el que explicó gran parte de lo que está produciendo. Yo mismo hace años establecí que el siglo XXI íbamos a tener una primera y gran revolución hasta mediados del siglo XXI, que es la revolución digital, lo que yo llamo la e-economy, que va a venir seguida de una economía genética, de la biología, la biotecnología, y veo que tenemos como asistente a mi amigo José Luis Cordeiro, un gran especialista en estos temas y que seguramente estará al tanto. Y hacia final de siglo estaremos con la economía espacial, estaremos preparándonos quizá una nueva fase industrial, porque estaremos preparándonos masivamente para colonizar el espacio, en esta ocasión en serio. Pero vean ustedes lo siguiente, ¿verdad? No estoy yendo hacia atrás, que es donde quiero ir. Vaya. Vaya. Perdón. Ven ustedes lo siguiente. Bueno, esa nueva economía, si yo trato de dibujarla, pues ven ustedes, aquí que aparece la ciberseguridad, el Internet de las cosas, el Big Data, las redes sociales, el consumidor digital, el e-commerce, los procesos de automatización y de interconexión de todas lo que se llama industria 4.0, de todos los procesos productivos. Es decir, que hay un terreno de actividad enormemente importante.
enormemente importante. Es decir, que no debemos... Todo va a referirse a lo mismo, ¿eh? Interconexión, plataforma, uso de las redes para comunicarnos. Y vean ustedes, el consumidor digital. Yo, por ejemplo, me paso 12 horas sentado ante el ordenador, mínimo, ¿eh? 12 horas sentado. Hago todo relacionado con mi actividad profesional por el ordenador. De hecho, la transformación digital que tanto hablamos en estos días, ya saben ustedes, pasa por la conectividad masiva de todo el mundo, por lo que llamamos la información digital, crear información a partir de los datos y llevarlo hasta el conocimiento, la automatización, el acceso digital. Hace unos años hace 2 años, me encuentro con un alumno, yo no me acordaba de él, pero me saludo, profesor, hice ingeniería con usted los últimos cursos. Y me digo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué hace? Pues mire, en transformación digital estoy trabajando en la empresa, me dio el nombre. Y digo, ¿y qué hacéis? Dice, pues mire, buscando sensores continuamente, todo el día poniendo sensores en todas las esquinas de la empresa, de los procesos productivos, etc. Para que ustedes vean lo que es la transformación digital, imagínense un caso simple. El caso de un edificio antiguo, de oficinas, grande, etcétera, pero que no había llegado a tiempo de estar digitalizado. Alguien decide que hay que transformarlo digitalmente. ¿Y qué hace ese edificio? Poner sensores absolutamente en todos los sitios, en los ascensores, en las entradas, en los despachos, ciberseguridad, seguridad contra el fuego, en fin, conectar todo el edificio, recoger datos de todo el edificio, llevarlos a algún sitio, es decir, interconectarlos, transformando en estadísticas, ratios, es decir, conocimiento que terminan en las manos de las personas responsables de ese edificio. Es decir, hemos transformado digitalmente ese edificio y, repito, datos, interconexión, información, conocimiento que se utiliza para llevarlo. La industria del automóvil, y aquí todos estáis más familiarizados con ella, el automóvil actual no tiene nada que ver con los automóviles anteriores. El automóvil actual es algo radicalmente distinto. Pero fijaros, si nos fijamos en lo que es el automóvil, veréis, la digitalización en el automóvil entra en el producto. El producto está lleno de elementos digitales hoy día, circuitos integrados y todo lo demás. No hablo del automóvil eléctrico, que entonces ya es mucho más. El automóvil eléctrico, no hace mucho estuve probando un Tesla y uno se queda impresionado. Seguramente lo han visto más de uno y a lo mejor más de uno tiene un Tesla, pero el Tesla, para empezar, es que a uno le da risa. Abre el capó, absolutamente vacío. Un maletero no abre. Abre por detrás, absolutamente vacío. La batería, como saben, es el suelo del acceso y los motores están en los propios ejes, en las ruedas del automóvil. Claro, eso ya es el automóvil eléctrico, pero incluso el automóvil tradicional, como todos sabemos, se ha transformado totalmente como producto. Recientemente ha habido retraso en la fabricación de automóviles en España porque faltaban transistores, porque faltaban circuitos integrados. No pueden salir los coches sin componentes electrónicos por todo el automóvil. La producción, no digamos, la producción es la industria 4.0. Todo tiene que estar interconectado, todo así mismo lleno de sensores, etc. Y en cuanto al producto, tiene gracia porque se lo he oído esto a algunos responsables comerciales del automóvil y dicen, no, nosotros ya hace tiempo que no pensamos con nuestros clientes. Nosotros fabricamos
para redes de automóviles de tipo Uber, para redes de renting, para redes de alquiler, es decir, que está cambiando totalmente. Y ellos son los propietarios de muchas del automóvil, porque saben que sin estas redes, o sea que, en resumen, lo que se nos viene encima es realmente portentoso. No quiero referirme a elementos, aquí tienen ustedes desde el blockchain hasta la impresión 3D, hasta los robots autónomos. Saben ustedes que veremos en los próximos tiempos robots por todos los rincones. Todos nada que ver con una verdadera inteligencia como la humana, pero prestando un servicio, atendiendo a servicios diversos de las cosas. Bueno, la realidad virtual aumentada y la aumentada, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia, la computación en la nube. No le quiero cansar con la revolución que se nos viene encima, pero solo decir que es una economía de las plataformas, como estamos viendo. Por cierto, yo aquí en uno de mis posts, en uno de los blogs que mantengo, hago un listado de los modelos de negocio. Hay modelos de negocio en las redes. Esto en realidad son tipos de modelos de negocio que los jóvenes manejan muy bien, todos estos tipos de modelos de negocio, y todos ellos están llevando a cabo. Uno de mis hijos acaba de publicar un libro utilizando crowdfunding. En poquísimo tiempo ha recopilado el dinero que necesitaba para la publicación del libro, etc. Y estamos en lo que sería el principio del comercio electrónico. Pero el comercio electrónico lo han visto ustedes, cómo además se ha acelerado con la pandemia, cómo han aparecido cocinas y restaurantes sin servicio a las personas, solo servicio por online, pedidos online, y llevando el pedido, lo que es Globo o las grandes empresas de distribución que estamos viendo, Uber, etcétera. Está cambiando todo. No me quiero detener. Micrófonos, por favor. Micrófonos, por favor. No me quiero detener en estos otros aspectos que están sacados de informes diversos, pero el tema de... Sí, me detengo en esto que procede. Me parece que esta tabla, José Luis, es del proyecto Milenio, me parece, ¿no? Hecho hace unos años. En él, fíjese, el escenario 3 es un escenario positivo, que las cosas funcionen en la economía digital, y que se desarrolle con fuerza. Fíjense ustedes, esto está hecho para 6.000 millones de habitantes en el mundo, es decir, la población existente en los años 2000, que hoy ya está en 7.800 millones. Pero pensando en 100.000 en el mundo, para esta época, con este escenario positivo, de los 2 billones de personas actuales, o en el momento que se hizo este ejercicio, se pasaría, digo, 2 billones americanos, es decir, 2.000 millones. Sabéis que el billón, yo los distingo hablando de billions, que son miles de millones, y billones, que son 12 ceros. De esos 6.000, en el escenario que las cosas ocurrieran como estamos en la actualidad, 2.000 millones serían de empleo, pero si la sociedad digital tiene éxito, serían 1.000 millones de personas empleadas en trabajos regulares como los que conocemos. ¿Dónde iba a aumentar el empleo? En el autoempleo. Es decir, que vamos a una economía en la que los individuos vamos a vivir. Yo hace años que describí lo que podía ser el mundo digital. Y de hecho se lo expliqué a mis hijos, que entonces eran adolescentes. Les puse una... Yo tenía entonces una oficina y había cambiado el sistema informático, y les dije, os voy a poner el mismo en casa, pero con una condición, que
hagáis dinero con el sistema. Es decir, yo siempre he pensado que los terminales que todos utilizamos y por los que pagamos dinero se tienen que transformar de fuente de gasto en fuente de información, en fuente de ingresos. Es decir, que la economía digital lo que significa es que todos vamos a tener la posibilidad de hacer nuestra vida conectados a la red y que vamos a tener la posibilidad de alcanzar la subsistencia con trabajos, fíjese, individuales y hechos a través de Internet. Eso es lo que nos está hablando este autoempleo de 3.000 millones de empleados, que sería, si las cosas van bien, en la digitalización. Por supuesto, fíjense lo que nos dicen los informes, el 50% de los empleos actuales desaparecerán, especialmente los empleos en determinadas áreas que hasta ahora hemos llamado cualificadas. Bueno, no les tengo que hacer un recordatorio, que no sé si es también de uno de estos proyectos, pero de las tendencias en cuanto al uso del blockchain y las criptomonedas, el Internet de las cosas. Yo llamo siempre Internet de las cosas los servicios y las personas, porque las cosas solas, interconectadas, no son los que van a producir lo que va a producir una nueva economía es la interconexión al final de las personas. La tecnología 5G, que se nos viene encima y que es impresionante, el uso masivo de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad, la posibilidad de utilizar los chatbots, y con los big data, el smart data, el open source. Voy a terminar aquí, Antonio. Había unas cuantas transparencias más, todas de tendencia establecida. Pero voy a insistir en lo que tú me preguntabas antes. Yo digo, entramos en una nueva etapa que puede ser tan distinta como fue las revoluciones industriales anteriores, sobre todo la primera, es decir, cambio total del mundo existente, entramos con la digitalización. La pandemia, es curioso, ha resultado oportuno. Además, esto no es nuevo. El Renacimiento surge después de una de las epidemias de peste en Europa. La gente se recluye, se va al campo, y entre ellos y surge el humanismo, la revitalización, recuperación del humanismo griego, y surge la idea de hacer cosas y de iniciar una nueva etapa. Por tanto, la pandemia actual puede tener las características de otras pandemias de la historia. Es decir, que la pandemia debemos utilizarla como instrumento para adaptarnos al nuevo mundo. Han visto ustedes lo que ha ocurrido con el teletrabajo, con la educación online, con multitud de otras actividades que están poniéndose en marcha. Luego, vamos en gran manera a ese mundo de trabajo individual, iniciativa individual, negocios a nivel de personas o grupos reducidos de personas. Es decir, que vamos a un poder de lo que yo llamo la sociedad civil activa. La sociedad civil es un término muy utilizado en sociología, que es todos los individuos cuando actuamos por nuestra cuenta, cuando no actuamos en empresas, cuando no actuamos como parte del gobierno, sino, por cierto, tengo que tener mucho cuidado. Yo a veces le llamo, como sociedad civil, es un término ya muy utilizado. Yo utilizo la idea de activa, que es una idea de un sociólogo muy importante, que ha sido un poco mi compañero de viaje desde que lo conocí en Filadelfia, Amitai Etzioni, que escribió un libro que se llama La Sociedad Activa, y que es un libro, él es judío y había vivido en los kibbutz en Israel, y tiene la idea de que el comunitarismo, la colaboración, es la nueva etapa. Eso es a lo que él llama sociedad activa, un poco lo que yo le decía antes. Mire usted, establishment, mire usted, grandes empresas, grandes empresarios, no los necesito para nada. Mire usted, gobierno, tampoco lo necesita usted. Yo soy el que me voy a sacar las castañas del fuego. Para poder decir eso, necesitamos una tecnología
como la digital, que permita la iniciativa privada, el trabajo individual, el hacer cosas cada individuo por sí mismo. Necesita un desarrollo de las redes, de la interconectividad y de todo este tipo de cosas, y necesita que pensemos todos, como le decía yo a mis hijos, que los terminales que utilizamos no solo van a ser fuente de gastos, sino fuente de ingresos. Por cierto, ellos en esa época no lo consiguieron, pero yo en poquísimo tiempo le saqué mucho dinero, vamos, mucho dinero, poco dinero, pero saqué un cierto dinero de mi trabajo en la red. Empecé a enseñar online. Claro, algunos me dicen, oye, pero enseñar es lo que tú has hecho siempre. Digo, sí, siempre, pero ¿cómo iba yo a enseñar desde el salón de mi casa a personas en el sur de Chile o en el desierto de Atacama, en las minas, ingenieros que están y que quieren hacer un máster? Yo les estoy enseñando desde el salón de mi casa. El último curso que he terminado hace poco con la Universidad de Santiago de Chile, 30 alumnos, no solo de todo el país, sino de Perú, de Ecuador, de distintos países. Entonces digo, no, esto es sacarle partido al terminal porque me lo permite la ley. Publico, como ustedes saben, una serie de blogs. Los blogs que yo publico los publico gratis, pero me han pedido de otras instituciones que les haga los blogs, y he tenido ingresos por hacer los blogs, que lo hacía igualmente desde mi casa. La publicación en revistas que están solo en forma de páginas web, que también te pagan por los... Es decir, que empezamos a sacarle partido a nuestros terminales y a la existencia de las redes. Luego, ese es el verdadero significado de la digitalización, en mi opinión. La posibilidad de que los hombres tomemos las riendas de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento desde la sociedad civil activa o la sociedad comunitaria activa. Y por supuesto, y con esto termino, ese tipo de sociedad no tiene nada que ver, aunque tratan de apropiársela, con los movimientos asamblearios y los comunitarismos de algunas organizaciones políticas. Termino con esto, Antonio. Muy bien, Adolfo. Ha habido muchas preguntas, pero debido a lo extenso y lo claro de tu explicación, de tu ponencia, pues ya prácticamente todas han sido contestadas. Si me lo permiten, te remito solamente una pregunta que ha puesto José Cordeiro en el chat y la voy a leer para que todo el mundo la oiga. Dice, estimado Adolfo, como gran futurista que eres, dedicado a temas del futuro por más de medio siglo, ¿eres hoy más optimista o más pesimista que cuando comenzaste? En estos tiempos de cambios exponenciales, en estos tiempos de cambios exponenciales, ¿ha cambiado tu opinión personal sobre el futuro de la humanidad para mejor o para peor? Bueno, encantado de la pregunta, y somos muy amigos, José Luis y yo. Yo lo aprecio mucho y él lo sabe, y además él sí que es un gran futurista. Y vamos a ver, en los que hacemos perspectiva no podemos ser ni optimistas ni pesimistas, punto. Tratamos de ser objetivos. Y es más, el futuro no lo vemos nunca como acontecimientos reales, sino como conjeturas. La perspectiva es el arte de la conjetura. Lo que yo puedo decir es lo que puede ocurrir. No obstante, es verdad que tú dices, después de decir eso como profesional, lo cierto es que como persona puedes ser más o menos optimista. Últimamente a mí me está dominando mucho el pesimismo, José Luis, pero reconozco que hay tal abundancia de revoluciones de conocimientos científicas
y tecnológicas, que no es extraño, como dicen algunos, que la abundancia en nuestro mundo esté asegurada y que no es extraño que incluso podamos tener unas nuevas etapas de brillante crecimiento, lo que nos llevaría a un cierto optimismo. Es decir, José Luis, te estoy dando pares y nones, pero es así como va el mundo. Lo único es que también aparecen ante nosotros mundos realmente que asustan. Pero en fin, asustan como seguramente a mi abuelo le habría asustado la vida que yo he llevado, montado en los aviones y viajando de norte a sur del mundo en distintas etapas y haciendo diversas cosas. Pero es verdad que en el mundo, y José Luis lo sabe, nos espera la posibilidad de cambios radicales en la naturaleza del hombre. Es decir, que pasemos, y él lo sabe bien, que el transhumanismo nos lleve a un poshumanismo en el que surja una nueva especie y que además no tengamos más remedio que colonizar el espacio, vivir en principio en colonias artificiales cercanas y más adelante en colonias alejadas. José Luis también es un promotor y un animador de Marte, de la exploración de Marte y de la posibilidad de visitar ese mundo. Claro, si a uno le pregunta, bueno, ¿y a ti te gustaría ese mundo? Pues a mí no, a mí me gustaría frente al calor de la chimenea de tu casa, la reunión con los amigos, la comunión de los nietos, los bautizos, o la vida familiar, y ves un mundo en el que aparecen todas estas posibilidades y te echas a temblar. Pero en fin, José Luis, en esas estamos.